buenos días tengan todos ustedes, como decimos aquí en mi pueblo, Mérida, Yucatán, y desde estos estudios de Opinión TV estamos transmitiendo y tenemos en blanco y negro, y miren qué coincidencia, a nuestro distinguido maestro en ciencias, Xavier Rosado Echanove. ¿Es Xavier Alberto? No, Xavier Rolando. Rolando, guay, sí. ¿Qué nombrecito te Rolando, patrón, labiada, como Mr. Cipiris. Mr. Cipiris. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante. El día de ayer lo dimos en inicios, en el radar alternativo, que es el noticiero de esta casa editorial. Y hoy pues vamos a ampliar este asunto con todos los conocimientos básicos acerca del presupuesto de egresos nacional. El presupuesto de la federación, por así decirle, ¿verdad, Xavier? ¿Y cómo va ese presupuesto? ¿Cómo se integra? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder captar ese dinero que después se distribuye a lo largo de 365 días del año en los estados y en la misma sede de la capital del país? ¿Cómo es? Bien, pues muchas gracias por tus palabras, compadre. Siempre me levantas el ánimo y regreso contento a mi casa. El presupuesto, ¿cómo se integra? Pues nosotros tuvimos una experiencia cuando estuvimos en el Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico. Este organismo tenía la función de integrar todos los presupuestos de todas las dependencias del gobierno federal y ordenar por prioridades, por programas, y eso se integra en un presupuesto nacional. Es decir, todo lo que las dependencias ejercen durante un año en los distintos ramos: la Secretaría de Educación Pública en el aspecto educativo, la Secretaría de Comunicaciones en el aspecto de infraestructura, la Secretaría de Agricultura, programas para el campo, y así todas las dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues tienen la obligación de hacer este ejercicio diariamente, y de tal manera que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, por conducto de la Secretaría de Hacienda, debe de presentar anualmente ese presupuesto de egresos. Pero ¿cómo se financia ese presupuesto de egresos? Pues se financia precisamente con los recursos que se prevén captar de acuerdo a la ley de ingresos. Entonces, ese es el paquete al que se refieren cuando están diciendo que se envió a la Cámara, el paquete que incluye una ley de ingresos que inicia cada ejercicio el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. Y esa es la discusión que está en este momento en el Congreso, en ambas cámaras. Así lo establece la ley, de ingresos, y un tema que se ha vuelto pues bastante de discusión muy acalorada, fuertes enfrentamientos entre los legisladores de oposición y los legisladores del gobierno en cuanto a los montos de ese presupuesto, dadas las condiciones económicas por las que está atravesando el país. Si bien pues quienes presentan la propuesta, quienes la apoyan, quienes la diseñaron, pues la defienden y aseveran que la economía está bien, pero el hecho es que la economía no está bien. Tan es así que pues este presupuesto está sufriendo recortes muy severos. Entonces esta situación realmente sí pues es preocupante, porque estos recortes significan menos gasto, menos inversión, menos obras de infraestructura, menos salud, menos educación. Es decir, sí nos pega estos recortes, sí nos golpea al bolsillo de todos los mexicanos. Al haber menor derrama del gobierno, pues es menor el ingreso que vamos a percibir los ciudadanos. Sí, pero hay en este caso, compadre, cosas que son muy convenientes saber. ¿Qué impacta más directamente al presupuesto nacional? Según pláticas que hemos tenido, la deuda externa, la deuda interna, la deuda pública, que llaman, que tienes que pagarle a los bancos, a los proveedores y a toda esta gente, y
el precio del petróleo, que es la base de la economía en la que se fincó durante muchos años el gobierno. Esto de la historia de la deuda externa data de 1821, cuando Agustín de Iturbide, como primer presidente de México, empieza a ver todos los recovecos de la economía y pues le hereda, pues en un punto de transición, a Guadalupe Victoria. En 1824, del 24 al 29, le hereda la presidencia a Guadalupe Victoria, y es cuando empieza la bolita de nieve a correr. A ver, ¿cómo va por allá? ¿Qué es lo que ha sucedido en esta historia? Efectivamente, desde que se instauró la República y estuvo presente el primer presidente de la República, que fue Guadalupe Victoria, resulta que para sufragar sus gastos el gobierno federal de aquel entonces tuvo que acudir al endeudamiento. Esto parece ser que el origen de esta deuda, que como atinadamente dices, fue creciendo a lo largo de la historia hasta llegar a los niveles actuales, enorme deuda. Parece ser que sino que así fue, no parece ser, sino así fue la Constitución del 57, establecía que los estados podían captar sus propios impuestos y ejercerlos, y eso dio como resultado que el gobierno federal pues empobreciera. Así el gobierno federal no captaba esos impuestos, sí así lo hacían los estados, pero el presupuesto se quedó sin recursos, y para poder solventar esos gastos tuvo que acudir a los empréstitos. Ahí nace la deuda que va creciendo a lo largo de la historia, y bueno, por eso me decías hace un momento, creo que muy atinadamente, la deuda no externa, sino la deuda eterna, porque parece ser que desde 1852 ya tenemos esa pesadísima carga en la economía de México. ¿Qué significa esa deuda? Pues significa que cada año, como está establecido en la legislación, cada año el Ejecutivo, el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, presenta un presupuesto de egresos, y para financiar esos egresos presenta la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos se establece el monto de endeudamiento. Se establece con precisión, en pesos y centavos, cuál debe ser el máximo endeudamiento al que puede acudir el gobierno para solventar ese déficit. Es decir, el gobierno gasta más, sus egresos son mayores a sus ingresos, lo que provoca ese déficit, que se cubre con préstamos, y ese préstamo pues va a engordar la deuda pública, que está compuesta tanto por deuda externa en dólares como la deuda interna con bancos nacionales. Entonces esta deuda sí representa un enorme boquete a las finanzas públicas. El desequilibrio que le genera a las finanzas públicas es porque grandes volúmenes de dinero se tienen que distraer, se tienen que enviar al extranjero, y ese dinero, en lugar de quedarse en México, en lugar de invertirse en México o formar parte del gasto público, pues se va a parar a las arcas de los bancos, ya sea internacionales o los bancos nacionales en todo caso. Esto, y ahora vamos a ir sobre la situación del tipo bancario, o sea, cómo maneja, ¿por qué siempre hay que proteger a los bancos? ¿Por qué es lo que se necesita para que estas cosas funcionen? El sistema nacional bancario también no son madres de la luz, no son gentes que estén regalando dinero, sino al contrario, están captando economía y están captando dinero de los mismos mexicanos y del gobierno, desde luego, ¿no? O sea, cómo se moviliza la situación bancaria. Acuérdate que en la época de José López Portillo se hizo la expropiación de los bancos, y después se regresó cuando vino Miguel de la Madrid. Tuvieron que regresar los bancos a la situación privada. Luego viene una época cuando Zedillo, ¿te acuerdas? Viene también la famosa el reatazo del 20 de diciembre, cuando se va la devaluación al doble y la economía de México queda en bancarrota. Esto viene el famoso Fobaproa. No solamente estamos viendo la deuda externa,
no solamente estamos viendo la deuda interna, estamos viendo también la de cuestión del FOBAPROA, que todavía se le sigue pagando a los bancos. Estamos viendo la devaluación del peso mexicano, estamos viendo también la devaluación, ¿cómo se llama?, el precio del petróleo, que cayó de $100 a 20, ¿no? Sí. O sea, prácticamente ya ni la extracción. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que tiene que hacer el gobierno para poder dirimir toda esta situación económica? Presidente, lo que está haciendo el gobierno ante estos graves problemas de la depreciación o de devaluación del peso, o la caída de los precios del petróleo, que significa menos ingresos, lo que está haciendo el gobierno es reaccionar con una medida inmediata, pero es una medida de emergencia. ¿Sí? Lo que hace el gobierno es recortar su presupuesto, gastar menos. Una época de crisis. Una época de crisis, gastar menos, con lo que llaman ellos lograr un déficit primario, es decir, evitar que el presupuesto, los egresos sean tan grandes que se incremente más esa deuda, ¿no? Entonces lo que está haciendo es recortar. Y es precisamente cuando los legisladores de oposición que están en este momento discutiendo el presupuesto, pues están cuestionando realmente al Ejecutivo, acusándolo de que ha gastado demasiado, de que ha despilfarrado el dinero, que ha endeudado. Algo de cierto hay, porque al principio de este régimen la deuda pública andaba alrededor de un 12-14%, y en 4 años esta deuda pasa, este índice pasa al 60-62% respecto al Producto Interno Bruto. Si crece el endeudamiento, crece la deuda a niveles que ya la deuda está mandando señales de alerta, porque ya resulta peligrosa para el equilibrio de las finanzas públicas. Es decir, y una vez que se rebase la capacidad de pago, entonces vendría la debacle de la economía. Así es. Bien, pero todo parece ser, compadre, que la gente como que trata de ignorar la gravedad del asunto en respecto de lo que está sucediendo con la economía y con los famosos recortes que se está haciendo por parte del gobierno, los miles de millones de pesos al respecto para poder solventar lo que es el gasto público, ¿no? Los recortes en los estados tienen un impacto muy fuerte, porque sabemos que México es un mosaico nacional de 32 estados. Hay estados ricos y hay estados pobres. 120 millones regados en estos 32 estados, de los cuales 65 millones están en situación de pobreza y 35 millones ya en situación de pobreza extrema. Sí. Entonces, quiere decir que si nosotros contamos con recursos naturales, contamos con la cuestión petrolera todavía, porque hay países que no tienen petróleo y sin embargo sus finanzas no son tan extremas como en este caso, ¿no? ¿Qué sucede ha fallado la administración? ¿Dónde está el error? Yo creo que el error está en que algo no hemos hecho bien, o más bien algo hemos hecho mal. No está bien administrado el país. En este momento que está la crisis, que está la discusión de este presupuesto, de este instrumento tan importante de la economía nacional, los legisladores de oposición le echan la culpa al Ejecutivo de no haber administrado bien el país, y sobre todo en los últimos 4 años. Sabemos que la deuda externa, como decíamos, bueno, es una herencia que viene de mucho atrás, pero lo que le están reprochando al Ejecutivo es que la haya incrementado de manera escandalosa. Entonces quiere decir que los centavos o el dinero no se administró apropiadamente. Pero aquí yo señalaré algo muy importante. Si bien el Ejecutivo propone cada año una ley de ingresos y cada año establece en esa ley un monto que no debe rebasarse en cuanto al endeudamiento, pero quienes aprueban ese presupuesto son los legisladores. Entonces, si aquí están acusando algunos legisladores de oposición al presidente de irresponsable, pues yo creo, y mi opinión muy personal es que la corresponsabilidad existe también por parte, la responsabilidad existe por parte de los legisladores, porque uno es el que propone y el otro es el que autoriza o aprueba
Entonces aquí la responsabilidad del mal manejo de los recursos, de la mala administración del país, no solo del Ejecutivo, también es del Legislativo, porque ellos son los que aprueban estos presupuestos anualmente. Es decir, los abogados de defensores de oficio del presidente, porque en eso se convierten los legisladores de su propio partido, defienden al presidente y dicen, no, si el presidente ha ejercido los recursos de acuerdo a lo que se le ha autorizado. Bueno, pero no hay que perder de vista que si al autorizar una ley de ingresos que nos resulta lesiva, porque están autorizando montos de endeudamiento peligrosamente inadecuados para el equilibrio de las finanzas públicas, y generan una deuda que nos está arrastrando a una situación económica terrible, pues entonces la responsabilidad de haber aprobado una ley cada año durante los últimos 4 años que nos lesiona, pues entonces es responsabilidad del legislativo, y están violando la Constitución, porque no se puede aprobar, la Constitución no permite que aprueben leyes que nos lesionan. La Constitución es muy clara, la Constitución dice hay que aprobar leyes para beneficio de los habitantes, jamás ninguna ley puede ser en perjuicio. Entonces, ¿por qué son tan irresponsables de apoyar y de aprobar leyes con endeudamientos de ese nivel, cuyas consecuencias son dañinas, lesivas para cada uno de nosotros? Entonces allá yo sí, sin distinción de colores partidistas, yo creo que allá hay responsabilidad compartida del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora bien, ¿qué está pasando con nuestra economía? ¿Qué ha pasado durante muchos años? Bueno, tú decías los bancos, es que un Estado en el que le da prioridad a las finanzas de los bancos y no le da prioridad a las finanzas del país, pues ese es el problema, ahí está el desequilibrio, ahí está la falta. El modelo que está utilizando el gobierno habría que revisarlo con mucho cuidado, con mucha profundidad, porque quizás no sea el más apropiado. El modelo neoliberal de la corriente de pensamiento de Freeman es el hombre empresario y en torno a él, el hombre banquero, y en torno a él debe girar toda la economía. El que lleva al éxito económico a un país son los empresarios, son los banqueros, y ese es el que acumula la riqueza. Ese es en términos generales la base de la teoría de Freeman, la base del modelo neoliberal. ¿Y sabes quién es quien encarna ese modelo? Es la encarnación de ese modelo en la persona de Donald Trump. Él le dice a sus paisanos estadounidenses, dice, yo soy muy rico, me he hecho multimillonario y si yo llego al gobierno los voy a hacer millonarios a ustedes. Ese es el modelo, pero para nosotros parece ser que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque ese modelo nos está dando un saldo, pues acabas de dar las cifras, de 50 millones en pobreza. Entonces quiere decir que ese modelo, no es que sea malo el modelo, quizá no lo estamos aplicando bien, quizá no lo entendimos bien y no lo estamos utilizando adecuadamente. Pero escuché en el debate que tuvo con Hillary, el primer debate que tuvieron ahorita, hace unos días, que Donald Trump se queja de que los mexicanos le estamos quitando los empleos a los americanos, a los gringos, y que las grandes empresas se están yendo de los Estados Unidos y vienen a México, preferentemente porque somos los vecinos, somos los de al lado, ¿no? Entonces México debe de estar preponderantemente bien, económicamente bien, si ellos están prefiriendo un espacio territorial donde la economía, o sea, para empezar, la mano de obra es barata, y los insumos agua, corriente y todo lo que usan las grandes empresas, pues están subsidiadas por el mismo gobierno, que no allá en los Estados Unidos. Entonces, lo que está clamando Donald Trump con respecto a que los mexicanos somos unos mentecatos y rateros y desgraciados y todo, o sea, todos los grandes epítetos que han podido, que además lo ignoran nuestras autoridades. ¿Por qué entonces estamos mal? O sea, ¿por dónde está la maldad? Como tú recordarás, hace 24 años se discutía... no era yo tan grande, compadre. Yo tampoco. Se discutía
había mucha polémica en aquel entonces si era conveniente tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. El famoso NAFTA. El famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Y el TLC, ¿no? Así es. Y decían los expertos en aquel entonces que una firma de un tratado de esa naturaleza, un tratado comercial de esa naturaleza, tenía un grave riesgo para cualquiera de los signantes del convenio, del tratado. Claro. Era el desempleo. No se sabía. Los fenómenos de desempleo son tan complejos pero se podía dar ese fenómeno de desempleo. Es decir, no se sabía a cuál iba a afectar más, pero se iba a dar. Y aquí lo estamos viendo, sí. Se queja Trump de que los empleos se vienen a México. Sí, es cierto, porque aquí es más barato, el gobierno les da incentivos fiscales, les damos infraestructura, les damos mano de obra barata, en fin. Entonces se tienen que venir las empresas norteamericanas y de cualquier parte del mundo. Donde estás poniendo la charola. Estás poniendo, pero entonces el gobierno nos dice que estamos muy bien, que estamos exportando coches, pero no hay que perder de vista que esos coches, esas plantas, son plantas armadoras, pero no son nuestras, son extranjeras. Es decir, somos un maquilador. Y la maquila sí deja empleos, sí deja derrama económica, pero no genera lo suficiente riqueza como para fortalecer las finanzas públicas, porque es una industria maquiladora. O sea, exportamos coches, pero los estamos ensamblando, los estamos maquilando, no los estamos fabricando nosotros. No estamos vendiendo su tecnología, estamos vendiendo nuestra mano de obra. Nuestra mano de obra, pero eso no es suficiente. El gobierno actualmente dice, el secretario Meade dice que las finanzas están muy bien, que la economía está bien, dice que estamos generando muchos empleos. Sí, pero habría que ver qué calidad de empleos y qué bien remunerados están. Estamos hablando de empleos de 1 o 2 salarios mínimos. Pero además, recordemos que el sexenio pasado, el presidente Calderón nos dijo que iba a ser el presidente del empleo. Y se perdieron empleos. Terminó siendo el presidente del desempleo. Entonces, los empleos que estamos recuperando en este momento, estamos compensando lo que habíamos perdido. No estamos generando nuevos empleos como para hacer crecer la economía. Estamos generando los empleos recuperando lo que habíamos perdido. Entonces, no hay que adornar demasiado la economía para decir que esté bien. La economía mexicana en este momento es como una muchacha que no es bonita, por no decir fea. Aunque le pongas aretes, aunque el secretario de Economía, el secretario de Hacienda diga que la economía está bien, que estamos generando empleos, que tenemos una inflación baja, la realidad es que está fea la economía. Y aunque le pongas los aretes que le pongas y la forma en que lo expresas tan bonito y tan agradable, la realidad es que la economía estamos en una situación crítica. Bien, y hay que luchar. Todo esto, lógicamente, para que los que no son versados en el tema de la economía, que además aquí nuestro ponente es ya una persona que ha estudiado esta situación, impacta directamente, y esto sí lo va a entender nuestros videntes y escuchar todo lo que nosotros decimos, el de la canasta. De la canasta, que ya no es ni canasta, ya hasta la canasta se robaron. Ya no hay canasta básica, de allá viene la pobreza, de allá vienen muchas cosas. Hace algunos años el gobierno mexicano implementaba sus propias formas de hacerle llegar la canasta. Teníamos la CONASUPO, teníamos muchas cosas que los mismos empresarios fueron quitándole al gobierno y se les ha entregado, y ellos han regido la situación económica, el precio de la harina, del huevo, del azúcar, del aceite, de todo lo que era la canasta básica, la leche, en fin, los insumos, que ya no hay canasta, y lógicamente el pobre se queda no solamente en la pobreza extrema, sino ya prácticamente en la inopia de estar ya prácticamente en la inanición. Esto, en realidad, nosotros tenemos, ya te dije, 32 estados, de los cuales hay ricos y hay pobres. En Yucatán, ¿cómo estamos? ¿Es una riqueza o es una pobreza? Yo creo que si comparamos, dice que las comparaciones son odiosas, pero si comparamos los niveles de crecimiento económico que tienen los estados del norte, pues sí estamos muy por abajo. En el sur-sureste sí estamos muy por abajo. Nuestros ingresos de turismo, ¿no? Hay algunas fuentes de ingresos, pero no tenemos una planta industrial, no somos una sociedad de producción, más bien somos una sociedad de servicios, y vivimos de los servicios.
Y lo que produce riqueza es precisamente las grandes fábricas que están en el norte del país. Esto es una situación histórica. El país se desarrolló hacia el norte porque la economía norteamericana pues ejerce una poderosa influencia sobre la economía mexicana, la jala, la trae, y así históricamente hemos visto cómo el país del altiplano hacia el norte se desarrollaron los ferrocarriles, se desarrollaron las carreteras, las comunicaciones, y el sureste se fue quedando rezagado, a pesar de que en el sureste están la mayor parte de los recursos naturales. En el sureste tenemos grandes recursos hidráulicos. Pues está Campeche, donde está ahorita la extracción del petróleo. La tierra, en el norte tienen desiertos, sin embargo allá está la riqueza. Y decimos los yucatecos, aquí está la cultura. Sí, pero económicamente sí estamos rezagados. Vamos a comer cultura, compadre. Bueno, pues ya el tiempo se nos viene encima y parece que el cielo está encapotado. Nos está amenazando incluso una tormenta tropical, vulgo cicloncito. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas de ver que estas cosas mejoren. Realmente, pues todos lo sabemos, 98 centavos de cada peso que circula en la entidad provienen de la federación. Y ese es nuestro destino. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si no somos suficientes para hacer las cosas, o tenemos alguien que visionariamente esté viendo que las cosas sean de ese tamaño, por ejemplo, si no tuviéramos un puerto de altura, como no tenemos ferrocarriles, pues entonces todo es caro en sí, ni tendríamos cómo propiciar otras industrias que puedan haber. Actualmente está en construcción una planta de cervecera aquí en el municipio de Junucma, y que pues, posiblemente ahí se dé empleo, mano de obra para la gente que tenemos ahí. Y hay cierto nivel cultural para tener la mano de obra necesaria en la tecnología para poder acceder a ellos. Bien, pues te agradezco mucho, Xavier, que pues otra vez esta cápsula informativa de laentrevista.com y en breve ya tu propio programa On Demand. Muchas gracias. Pues vamos a estar tratando cosas mucho más interesantes. Bueno, esta es muy interesante porque pues aquí nos da un panorama de qué es lo que está sucediendo y qué deben de hacer y quiénes son los responsables, y ahí es donde está el quid del problema, que nuestros diputados, senadores y todos los que están interviniendo, llámese del partido que sea, porque hay de todo, de chile y de manteca, que deben de coadyuvar en que Yucatán continúe con este ritmo para poder no caer en el slum de la pobreza extrema. Bien, pues muchas gracias, compadre. Al contrario, muchas gracias. Te llevaste un 100. Muchas gracias. Aquí ya está anotado. Y a ustedes, muchas gracias por su paciencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.